27, Marc Vidal, CEO de allreward.com. Marc, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Hoy estoy lejos del Banco Central Europeo. Sí, hoy no tengo que avisarte de que vigiles. Hoy no hay peligro. Hoy no hay peligro. Yo quería hablar con Marc Vidal de dos temas que además él ha tratado en su canal de YouTube con especial capacidad para entender y para darnos la clave de dónde está el punto. El último, que a mí me ha dejado preocupadillo, pero que ya veía por dónde veías desde que lo anunciabas, es la decadencia de Europa. Y hacías un planteamiento ya en el canal sobre qué hacer y qué puede hacer Europa en un momento como el actual, en el que la decadencia en este último año lo único que ha hecho ha sido mostrarnos la debilidad europea. ¿Puedes contar a nuestra audiencia en negocios esa clave que estabas contando sobre qué hacer y sobre todo qué se puede hacer en este momento? Aparte de que entiendo que lo primero fundamental es cambiarles a todos. Sí, ahí has acertado. Lo primero es que tenemos que entender el por qué Europa funciona como funciona desde hace ya mucho tiempo, y es que enviamos lo peor de lo peor. O sea, seamos conscientes de qué envían los países a regir un poquito cómo funciona Europa, ¿no? Es decir, enviamos gente que está ya pendiente de jubilación, o enviamos gente que ya sobran en los partidos políticos, gente que ya no queremos que disputen los altos, bueno, que ya están fuera, digamos, del circuito para alcanzar algún tipo de posición política en el país, con lo cual se les envía allí, se les premia, ¿no? En muchos casos se les premia por haber sido obedientes, por no haberse metido en demasiados líos, es decir, gente con poca capacidad muchas veces para hacer algo innovador, para arriesgar, para hacer algo que el mundo exige hoy en día. Por lo tanto, como enviamos a esa gente, pues tampoco esperemos mucho, ¿no?, de lo que enviamos allí. Y en segundo caso es que, claro, Europa tiene una dependencia de una estructura que a veces es hasta ridícula. El hecho de que cada 6 meses tengan que cambiar de sede y que eso nos cueste 61 millones de euros y que ahí nadie se haya puesto de acuerdo nunca porque las normas así lo exigen, que tiene que ser por unanimidad, y que sean incapaces de decir, oye, vamos a ponernos solo en un sitio y así le ahorramos un poco de pasta a la gente, y sobre todo ahorramos el tiempo que perdemos metiendo en los trenes todos los papeles, porque es que lo hacen así sistemáticamente, que yo lo he visto porque yo estaba allí. Y la cuestión es que todo eso parece ridículo, pero es como funciona Europa, y funciona como si fuera un organismo de hace mucho tiempo. Además, tampoco ha entendido que hay un cambio absoluto de modelo económico en el mundo, y Europa no lo está liderando, como lo lideró seguramente hace siglos, ¿no? Pero hace ya mucho tiempo que Europa no lidera nada. Y si lo miramos desde el punto de vista puramente económico, es decir, el papel que juega Europa en el mundo, pues si nos sumamos todos, y ahí pues metemos al Reino Unido y ya que casi no está con nosotros, y metemos a Alemania y seguimos metiendo a Francia, pues oye, aún pintamos algo, pero sumado todo eso, ¿eh? Si los ponemos de forma individualizada, pues ya detectamos que entre los 10 primeros países del mundo desde el punto del PIB, pues Francia está a punto ya de salir de ahí, solo va a quedar el Reino Unido por como decía, que tampoco es que sea de la Unión Europea, pero está ahí, que lo vamos a considerar para sentirnos algo más, pero sobre todo es que solo se va a quedar Alemania. Francia ya va a ser adelantada a finales de esta misma década por México, y en 10, 15, 20 años más estará adelantada también por Turquía, y dejará de estar entre los 10 primeros. Y solo tendremos a Alemania y al Reino Unido en el 9 y en el 10. Ojo, estaremos a punto de salir del top 10 de las economías del mundo. Entre los primeros 20 estarán esos tres y poco más, y España aparecerá ya entre el 20 y el 30, es decir, con Italia. Europa, desde el punto de vista de potencia económica, ha dejado de empujar, y lo ha hecho básicamente por desidia y por incapacidad de la gente que se tiene que encargar de esto, y es que ha dejado básicamente que todo se deslocalizara, nos hagan las cosas en otro lugar, y todo lo que tenía que ver con el valor añadido, en teoría, que se iba a aplicar aquí, pues ahora está en Estados Unidos también. ¿Crees que hay esperanza? ¿Hay algo con toda esta decadencia europea que nos pueda salvar en el medio plazo? Te iba a decir el corto, pero me he arrepentido por el camino. Y sabes que siempre te lo explico, yo no quiero ser pesimista de origen, ¿no? O sea, yo no me levanto por la mañana con mal rollo, yo me levanto por la mañana y digo, venga, hoy va a ser un gran día y vamos a ver cómo lo ponemos en marcha todo. Pero es que analicemos la situación. O sea, el Banco Central Europeo, que ha sido el responsable en gran medida del tinglao que tenemos ahora mismo inflacionario, ahí está, tomando unas decisiones con una lentitud absoluta, con una serie de condicionantes. Luego tienes a un país como el nuestro, ¿no?, que no cumple una sola regla fiscal desde hace mucho tiempo, que se las prorrogan a la carta para que así no generemos más problemas de los que ya hay, que nos dicen que van a dejar de comprar deuda, pero la siguen comprando con el plan antifragmentación, que nos dicen que no podemos entrar en según qué cifras de déficit, pero sin embargo meten ahí 1 billón de euros al sistema sin problemas. O sea,
que los fondos Next Generation exigen un montón de preceptos y condicionantes. No se miran ni uno, y lo que se miran cuando no lo encuentra bien dicen es igual. Oye, me lo arreglas para la próxima. Así están. Es decir, no puedo confiar en que van a sacarnos de esta situación de irrelevancia a la que nos encaminamos, y al final esto va a depender de que, como dependen las grandes uniones de países, como por ejemplo Estados Unidos no depende de todos sus estados, depende de 5 o 6 muy concretos que hacen que se estimule la economía norteamericana a un nivel importante. De hecho, coges California y es una potencia económica a nivel global que nos adelanta a algunos de los países europeos. Pero la cuestión es que nosotros vamos a depender de esa Alemania, vamos a depender de esa Francia que no acabe de entrar en una fase decadente, que eso sí que está en una fase decadente importante por una dependencia estatal que ya es difícil de soportar, y dependeremos de que el Reino Unido no acabe solo mirando hacia el Atlántico y que de vez en cuando nos mire a nosotros por el tema puramente turístico, de intercambio comercial, de que la balanza de pagos pues se nos quede un poquito ajustada con ellos, pero en realidad me cuesta confiar porque todo está pasando en otros lugares. Está pasando en Asia desde el punto de vista del crecimiento económico vinculado a las nuevas tecnologías, a lo que tiene que ser esa nueva economía, a la dependencia de las localizaciones que allí están, y luego tenemos una derivada que es que Estados Unidos pues sigue empujando, sigue siendo una potencia mundial y nos da la vuelta, sobre todo en algunos aspectos, como ahora estamos demostrando que les está encantando que nosotros tengamos un conflicto, entre comillas, encantando, ya me entendéis, de que tengamos aquí un conflicto muy cerca todos nosotros, en el sentido de que eso nos ocupa, que no nos deja pues tener una economía completamente limpia para poder ejecutar planes, y que además dependemos de una problemática desde el punto de vista de la oferta energética que nos afecta y que por eso también nos está generando una inflación que no se sabe cómo pelear contra ella. Precisamente en la inflación, en otro de los vídeos que yo quería preguntarte, nos comentabas qué es lo que la tele no está contando sobre la inflación. ¿Qué es lo que la tele no está contando en la inflación? Entiendo que no nos metes a los de negocio por el medio. No. Cuando hablamos de la tele, los que no... En las tradicionales. Sí, o sea, hablamos de las teles que dependen de que cuenten las cosas como le interesa a los que las pagan, ¿vale? O sea, otra cosa es que haya teles que funcionan de otro modo, y Negocios TV obviamente funciona de otro modo, ¿no? De hecho, me verás poco ya en algunas televisiones, porque también desde el punto de vista del ejercicio personal considero que no puedes decir una cosa y luego pretender ir allí, ¿no? Simplemente porque tengas un contrato o te paguen por asistir. Es más, además es bastante complicado ir a según qué lugares, ¿no? A qué programas y a qué tertulias en las que delante tuyo hay gente que se acaba de mirar en un papel que le acaban de pasar 10 minutos antes el tema que vamos a hablar de tipo económico, sin saber nada de economía, y discutiéndote cosas que, bueno, que llevas estudiándolas toda la vida, ¿no? Pero bueno, en todo caso, la realidad es que en las teles no se explica pues que nuestra inflación tiene una serie de condicionantes y que, por ejemplo, pues los cálculos básicos de inflación pues aquí nos están mostrando. La gente cree, y así es como incluso yo lo he visto titulado en programas de mucha audiencia, que en la parte de abajo te pone que la inflación baja, incluso he llegado a ver que pone los precios bajan, ¿no? Y cosas por el estilo. Y entonces pues tú vas hablando con la gente que no tiene por qué tener un conocimiento económico muy alto y sofisticado, que creen que es que ya están bajando los precios, ¿no? Y entonces tienes que explicarles que eso no es así, y busco 1000 metáforas. He explicado la metáfora de que la inflación es como engordar, ¿no? Y que tú vas incorporando kilos a tu cuerpo, y aunque incorpores menos el mes que viene, tú estás engordando, sigues pesando un poquito más, ¿no? O incluso para explicar los porcentajes, la variabilidad exponencial de los incrementos de precio, pues con el valor de un plátano, también lo he explicado, ¿no? Un plátano te crece de valor de un año a otro, pues de 1 euro a 2, sube un 100%, pero al año siguiente sube 1 euro también, pero solo es un 50%, porque pasa de 2 a 3. Eso que aquí en esta televisión todo el mundo comprende, en el ámbito más general pues cuesta, y a veces pues se considera que, hombre, si ya solo sube un 50% el plátano, es que ya no sube tanto, ha subido el mismo euro que antes. Lo que pasa que, obviamente, como la cantidad es distinta en la base, pues el efecto base afecta. Y hay muchísimos razonamientos para descubrir que, bueno, que eso no es así. Incluso, fíjate, en política internacional, cuando analizamos lo que dicen los medios y cómo lo interpreta la gente, te encuentras cosas sorprendentes. Tú sabes que ahora mismo empiezan a reflejar algunos medios de que en China está pasando algo,
¿no? Dicen, no, es que en China empiezan a, no sé, la gente a protestar, ¿no? Esto lo acaban de descubrir. China lleva a la gente protestando hace ya meses. O sea, es una cosa que solamente con atender a algunos bueno, personas que están intentando sacar de allí información en algunas redes sociales, pues detectas que esto lleva ya tiempo pasando. Yo incluso he copiado alguna vez alguna de estos mensajes, los he replicado y bueno, la gente se sorprendía, incluso decían, no, hombre, no, eso que estás poniendo ahora no es de ahora, eso es de 2020. No. O sea, ese confinamiento es de ahora y esa gente que está en la calle protestando también es de ahora, no de 2020. Y la cuestión es que descubres que la versión oficial es que el gobierno chino tiene un planteamiento de COVID-0 muy duro, muy exhaustivo, que lo hace para que así pues no haya contagios. Y resulta que si analizas con detalle esto y la versión oficial la apartas un poco de tu camino, descubres y lo analizas con detalle. Esto os invito a que tú que tienes ahí gente en producción que busquéis los datos porque es muy curioso cómo si analizas las ciudades que fueron teniendo publicadas los valores inmobiliarios, es decir, cómo perdía valor inmobiliario pues una ciudad determinada, Shanghai o la que sea, igual cualquiera de esas ciudades, descubres que al cabo de un tiempo esa ciudad estaba confinada. O sea, no sé si había casos o no de COVID, pero lo que sí que se sabía antes de que se confinaran es que había perdido valor, es decir, se estaba cayendo, quebrando el sistema inmobiliario, el modelo inmobiliario de esa ciudad. Entonces están confinando ciudades que unos días antes, unas semanas antes, ya se detecta que está cayendo el valor-precio de esas ciudades. Con lo cual, si analizamos ahora qué ciudades, en lo que publican ellos, que también cuesta encontrar el exacto, dónde está el fallo, y cuando descubres que, cuidado, que esta ciudad está cayendo el precio de la vivienda, a esta la van a confinar dentro de un par de semanas o 3, porque así, oye, menos protestas y menos quiebras. Está muy ligado, quiebra del sistema inmobiliario, que es una burbuja enorme en China, con el hecho de que de esta manera podemos tener a la gente más o menos quietecita en el lugar donde pasa. No es tanto que la gente esté protestando por todo eso, sino que ya le va bien al gobierno chino que haya un poquito de ruido alrededor de una decisión que están tomando, no por el COVID, no incluso por acabar con la clase media que les importa 3 pitos a ellos, sino exactamente y únicamente porque el conflicto vinculado a la caída de precios y a la explosión de una burbuja inmobiliaria podría necesitar de algunas decisiones duras como están tomando. Marc, ¿nos citamos en las próximas semanas para hacer un directo conjunto en YouTube? Vamos a hacer un directo. Va a ser un poco de nuevo. Tim Harford, hacemos un poco de economista camuflado. Algo haremos, venga, lo pensamos para ver la semana que viene o la otra como máximo, venga. Marc Vidal, CEO de allreward.com, como siempre un placer escucharte, un lujo. Igualmente, buen día y buen negocio, Marc. Que vaya bien, hasta luego.